Jorge es un hombre de 57 años de edad que en esta línea de tiempo ha sido un buscador. A través de diversas religiones y grupos esotéricos ha tratado de encontrarse consigo mismo, de darle solución a una cantidad de inquietudes que tiene en su vida. Una noche se acostó saludable. Al despertar vio que su pierna derecha le dolía mucho. Miró y vio que tenía una especie de punzón, como si un insecto o algo lo hubiese picado. Con el paso del día se le fue incrementando el tamaño, hinchándose, y el dolor y la coloración de su pie fue cambiando. Fue entonces a la medicina clínica para mirar qué solución había a este problema. Empezaron unos tratamientos que no dieron los resultados deseados. Investigó también en la medicina no ortodoxa, también encontrando el mismo resultado, hasta que alguna vez nos descubrió a nosotros. Nos llamó y quiso hacerse una sesión para investigar estos dos puntos: cómo desligarse de todos los grupos esotéricos y religiones a los cuales había pertenecido, los pactos que en forma inconsciente y por la fe había hecho, y cómo arreglar el problema total de su pie, que le estaba quejando demasiado, que ya había en algún porcentaje, con todos los tratamientos paliativos, había sido controlado, pero no se había encontrado la solución total. De estos dos puntos vamos a hablar en la sesión que le hicimos al señor Jorge. Hola a todos. Como ya les dijimos, vamos a mirar la sesión que con la ayuda de la visión de Nancy hicimos para el señor Jorge. Igual a todas, el señor Jorge vía virtual en su casa, Nancy en el lugar también de habitación, y el facilitador en este caso, que soy yo, Henry, haciendo la investigación que nos dé luz del por qué la situación que estaba atravesando el señor Jorge. Iniciamos la sesión y Nancy empieza a observar que el señor Jorge se encontraba en algo así como una circunferencia de fuego, y allí estaba el hombre anclado. Al mirar un poco con mayor detenimiento a través de la expansión de su visión consciente, vio que eso era la entrada de un volcán. Le preguntamos a la energía del señor Jorge, que nos mostraba esa situación, el por qué estaba allí. Entonces nos llevó al año 1000 después de Cristo, estando él en esa época en un país desértico, en un país árabe. Vivía allá. Y resulta que en esa época era un hombre de 67 años de edad. Su esposa actual de esta línea de tiempo era la misma esposa que tenía en aquella época. Y alguna vez, andando en la región donde él vivía, que no era tan desértica, entonces era un hombre de campo, pero un hombre que tenía determinada opulencia, vivían bien. Por decirlo, era de la nobleza de aquella época. De pronto una especie animal le picó en su pierna en aquella época, y empezó también un proceso muy similar al que está sufriendo ahora, o al que estaba sufriendo. Su pie se empezó a hinchar bastante, se empezó a molestar y empezó a generar una llaga que cada día fue más y más profunda. Con la ayuda de la medicina de aquella época, por parte de quien la ejercía, empezaron a hacerle los tratamientos correspondientes, pero no se encontraba la solución. Entonces la curandera le dijo: mira, aquí atravesando el valle hay alguien que verdaderamente te puede ayudar. Es mucho más conocedora que yo de todo este tipo de cosas y puede que encuentre una solución mejor. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, él, el señor Jorge, y su esposa de aquella época empezaron una travesía que duraba 2 días para llegar al otro lado del valle donde se encontraba aquella persona que posiblemente le iba a ayudar a solucionar su problema, porque su pie se estaba ya deteriorando demasiado. Con mucha dificilidad y con todo lo que tenía que ver en aquella época de viajes en camello y todo ese tipo de cosas, fueron. En el camino sucedió algo un poco peculiar, porque faltando algo así casi como un día, se encontraron con un niño en medio de la nada. Un niño de unos 10, 12 años,
que empezó muy amablemente a hablar con ellos y a decirles que él conocía dónde habitaba justamente la curandera que ellos estaban buscando. Siguieron el niño los llevó, los encauzó, incluso le enseñó algunos pequeños trucos para que su dolor menguara hasta que llegara al lugar indicado. Llegaron donde la curandera y esta señora pues efectivamente lo miró y dijo, claro, se le puede ayudar, pero ¿qué tienes a cambio para dar? Y el señor Jorge de aquella época hizo lo que hace casi todo mundo cuando tiene un dolor fuerte o tenemos un dolor fuerte. Lo que sea, le entrego lo que sea, pídame lo que sea, con tal de que me quite este dolor, con tal de que me pueda ayudar. Mi situación económica lo permite. Entonces ella dijo, bueno, su economía, su abundancia y su salud me servirían bastante. Y el hombre dijo, pues sí, eso es lo que quiere y me va a ayudar a que se solucione, pues sí, eso le doy. Sin saber qué era y con quién realmente estaba hablando. Entonces la curandera dijo, listo. Entonces hizo el preparado correspondiente, hizo la unión de hierbas y la unión de ungüentos, empezaron el tratamiento y luego de pasar unos días allí, 4 o 5 días, la mejoría fue bastante grande, bastante especial. El hombre y su esposa pues muy contentos con esto, pues dieron su erogación económica, pero se olvidaron de la promesa que habían hecho y se devolvieron a su casa ya con toda la confianza en que iban a obtener la salud que les había prometido esa persona. Hasta ahí todo bien. Cuando investigamos un poquitico más en torno a quién era la curandera, se vio que realmente ahí no había ninguna curandera, era una bruja. Y dentro de esa bruja había un demonio, una entidad de inframundo que habitaba en ella y que fue la que le pidió que le diera la abundancia y que le diera la vitalidad. Dos cosas fundamentales, las cuales entregó. Y cuando se da con la palabra para estos personajes, todavía tiene precio, es que la palabra del ser humano es bastante valiosa. Allí quedó sellado, pactado para ese tiempo y tiempos posteriores, porque con el pasar de los días en esa línea de tiempo, realmente la solución fue igual a la de ahora, paliativa, porque pasados unos meses, o más bien 2 años después, el señor Jorge de aquella época murió en una condición bastante decrépita. Su cuerpo empezó no solo donde ya se había deteriorado por la llaga, sino todo el resto del cuerpo empezó a sumirse en una decrepitud que quedó casi absolutamente cadavérico, succionado, chupado, como si lo hubiesen absorbido en todas sus formas vitales. Así murió. En esa época tenía 67 años de edad. O sea, a los 69 murió, como ya fue descrito. Al investigar cuántas líneas de tiempo de allá hasta aquí habían transcurrido y ese suceso se había repetido, se encontraron que esta era la línea número 27 en la cual se había sucedido ese hecho. Y cada determinado tiempo este personaje venía a renovar el pacto, porque 13 retornos después el señor Jorge sufrió algo similar. Este demonio apareció y volvió y le tomó su abundancia y su vitalidad. Y en esta línea de tiempo sucedió el retorno anterior, sucedió algo similar que lo contaremos. Pero se estaba cumpliendo más o menos en este retorno la época en la cual otra vez se estaba generando el pacto. Y aquí quien hizo la punción en esa noche fue ese demonio, no fue ningún insecto, no, fue ese demonio. Por eso no se podía detectar por la medicina clínica, que pues tiene sus capacidades, sus bondades, y no la demeritamos en absoluto,
no se pudo detectar qué era lo que le había sucedido realmente a eso. Y las personas que a través de la medicina natural o no ortodoxa trataban de ayudarle tampoco pudieron detectar qué era lo que le había sucedido, y habían sido tratamientos paliativos, pero no curativos. Al llegar al origen, y por la voluntad y por el deseo y la energía del señor Jorge, volvimos atrás al año 1000 donde empezó el suceso, y entonces empezó a deshacer el pacto, porque se puede deshacer el pacto. Volvió a recuperar su vitalidad, volvió a recuperar su abundancia, volvió a recuperar aquello que realmente lo habían hecho, porque el niño aquel que se había encontrado era un trabajador de esa entidad, que también a su vez en esa época había hecho un punzón en la pierna, habiéndose convertido en un insecto, para que lo viese como un insecto que lo picó, pero que realmente era esa entidad. Así sucedió. Entonces él empezó a recobrar lo suyo, porque se puede hacer. La energía de Jorge fue retirada de esa entidad. Al retirar, la entidad empieza a disminuir, a perder su tamaño, porque ellas se alimentan de la fuerza vital, se alimentaban de la fuerza económica del señor Jorge. Eso tenía ese demonio, por decirlo de alguna forma, gordo, grande, fuerte. Además llevaba muchos siglos administrando esa porción de la energía del señor Jorge. Por todas esas 4 líneas que se vinieron hasta acá, se hizo el desprendimiento de todo lo que él le había entregado. Unos días después de la sesión, el señor Jorge se alivió en su totalidad de su pierna. Eso era lo primero que él quería investigar. Y lo segundo, que aparentemente nada tenía que ver con esto, era por qué tenía tanta inclinación en esta línea de tiempo a grupos religiosos y a grupos esotéricos. Se había investigado sin encontrar ningún aliciente en ninguno de ellos. Fuimos allá. Ese recuento nos llevó aún más atrás en sus líneas de tiempo. En sus líneas de tiempo, en el año 500, el señor Jorge hizo algo bien especial. Él pertenecía a... Eso fue en África. Era un hombre de raza negra en aquella época. Y resulta que hizo un ritual para alcanzar más abundancia y más vitalidad. Y el ritual consistía en ir a un árbol frondoso, a abrir un hueco, luego de haber hecho un pacto de sangre y de tejido con el árbol, juntar la savia del árbol con la sangre de él, y una porción del tejido del árbol con el tejido de él. Y lo hizo. Y luego, abriendo un hueco a la raíz del árbol, que era una raíz frondosa y se veía muy grande, él allí se enterró, quedando solo con la cabeza afuera. Estuvo 17 días enterrado en ese árbol. 17 días allí. En esos 17 días, pues lógicamente hubo intercambios del sudor, de la deshidratación, de la orina, intercambio de fluidos que fueron pasando al árbol. Y lógicamente, ¿cómo se hace? Creyendo en los genios de la naturaleza, en los elementales de la naturaleza, en los magos o en los espíritus de la naturaleza. Creyendo en todo eso, clamó para que el árbol se le pudiese ayudar. Y lógicamente se presentó una entidad que él no la vio, pero con la cual pactó, porque dijo: al espíritu del árbol le doy todo lo que él desee, con el fin de ser un hombre fuerte, vital, abundante y poderoso. Y quien tomó esa petición fue un dragón que había allí escondido dentro del árbol. No es ni el espíritu del árbol, ni el alma del árbol, ni el elemental del árbol, ni el genio del árbol. No, es una entidad que se camufla para engañar, justamente cuando en todos estos temas esotéricos y religiosos siempre están ellos detrás. Y esa entidad, desde el año 500 después de Cristo hacia acá, desde esa África, venía también administrando en Jorge muchas otras cosas, porque tomó posesión de casi la totalidad de la energía.
Entonces íbamos encontrando allí ya una triada. Acuérdense, ya tenemos un dragón que cuando fuimos un poco indagando más en el nombre de este dragón, ¡oh, sorpresa!, se hacía llamar Yahvé. Después había un demonio que era otra línea de Yahvé, y había un niño que también era otra línea de Yahvé, una triada. Siempre se presentan como triada: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Madre, Hijo, bueno, toda la cosa. Pero en realidad es un contubernio de lo mismo. Ese ritual del árbol estaba vigente y él lo había repetido en varias de sus retornos, porque inclusive de allá hasta aquí sí iban muchos más. Se hizo todo el desligue de lo que estaba allá hecho, de ese pacto, de ese acuerdo, de ese convenio, de ese sello, porque estaba sellado por esta entidad en diversas partes de su cuerpo. Estaba sellado, porque no es mentira que esas entidades sellan, claro, sellan, y ese sello estaba vigente en el señor Jorge, fue quitado en su totalidad. Y luego, hasta llegar aquí, también se apareció la triada. Ahí estaba el señor Yahvé, pudiéramos decir padre, el niño que era su hijo, y el demonio este que era el mismo, y que correspondía a la fuerza de lo que ellos llaman la madre, esa triada. A todos ellos se les retiró la energía al minimizarlos, porque al retirar la energía ellos van aminorando de tamaño y volviéndose lo que son, energía de la nada, hasta ser desparticularizados y sacados fuera de todo espacio y todo tiempo, sobre todo el espacio-tiempo del señor Jorge. Así es que se elimina una entidad. Quedó libre de ello, y lo más curioso del asunto es que luego que terminó la sesión, el señor Jorge nos dice, estaba algo así asustado, y nosotros le dijimos, bueno, ¿por qué quedó como asustado? Dijo, ¿cómo le parece que yo pues soy un hombre que me gusta mucho caminar, ir por los montes, hacer deporte, y bueno, y las veredas y los prados? Y desde unos meses para acá venía pensando hacer justamente eso que ustedes describieron ahí. Dijimos nosotros, ¿cómo así? ¿Qué? Específicamente. Y decía él, pues ir a enterrarme a un árbol. Estaba pensando eso, ¿no? Yo como que voy, abro un hueco en la raíz de un árbol, porque yo como que he oído eso, no sé dónde, y me entierro y me quedo, aunque sea 1 o 2 días ahí metido, y le digo a mi esposa que me fui a acampar, y bueno, y me quedo ahí, porque eso seguramente me va a dar fortaleza. O sea, que el pacto lo iban a renovar otra vez. Y de esto pues ni Nancy ni yo, porque eso no nos lo había contado, sabíamos nada. Entonces mire cómo es de especial todo esto, cómo se prestan todas estas situaciones en cada digamos, investigación de las vidas pasadas, todo lo que tenemos por solucionar y que tiene que ver con la vida actual que nosotros estamos llevando. Esa es la historia, a grosso modo, del señor Jorge, de las soluciones que encontró. Hoy pues nos llama un tanto agradecido, porque realmente dice, pues sí he comprendido muchas cosas, lo del pie se me solucionó, y lo otro poco a poco lo estoy solucionando, poco a poco me estoy sintiendo más libre. Ahora sí siento aquello que ustedes hablan de la energía libre, porque eso es lo que se recupera, la energía real que somos, energía libre. Ahora, moraleja o aprendizaje de esta sesión para todos. Primero, tener mucho cuidado con todos esos rituales que se hacen con la supuesta madre naturaleza y con los espíritus que hay dentro de las flores, de los árboles, de las plantas. Realmente no existen esos espíritus, ni esas almas, ni esas esencias, porque lo que hay dentro de una flor, dentro de una planta, dentro del follaje, dentro de un árbol, es energía libre. Eso es lo que la sostiene. Ellas poseen energía libre, los animales poseen energía libre, y ellos por eso son un poco más libres que nosotros, y como no están tan impregnados en el mundo mental o en la emocionalidad que nosotros vivimos, tienen más capacidad de libertad, sobre todo los árboles. Pero
Lo que sí es que las entidades los utilizan a través de toda esta grabación que nos hicieron de ir a pedirle a lo que se hace llamar la madre naturaleza, que realmente es un engaño. La naturaleza existe, pero es parte de la energía nuestra como tal. Somos parte de la misma naturaleza, de la energía viva, de la energía libre. Rituales hacia allá a veces terminan en cosas como esta. Primero. Y segundo, mucho cuidado cuando tenemos dolores, angustias, situaciones complejas, en ir diciendo, sí, le entrego y le doy lo que sea. Porque allá, en ese mundo, cuando se está hablando con una entidad, si no la esté viendo, la palabra es ley y queda grabada y queda plasmada y queda contratada. Ahí en sellos, ellos ponen sellos y ponen escritos, que aunque usted no lo vea con la palabra quedó firmada, si usted me entregó su abundancia, su vitalidad y su todo. Y se quedan con eso. Y cuando van a reclamar, es que usted es mío. Como haría el ganadero con las reses que marca. Por eso a esto lo llaman la granja. Y de esa granja es que tenemos que salirnos y tenemos la capacidad de hacerlos. A eso los invitamos. Para eso les contamos esta historia de la regresión o de la investigación que se hizo con el señor Jorge en estos dos aspectos. Esperando que nos sea de utilidad a todos y nos sirva para empezar a buscarnos a nosotros mismos, a buscar la libertad que nosotros podemos tener, y el único que puede dar libertad es usted mismo, a través de su energía, porque su energía es su solución. Hasta la próxima.